días, queridos amigos y queridas amigas, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder saludarles nuevamente en nuestro miércoles de discípulos. Un tiempo para ser desafiado a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Un tiempo para cantar, un tiempo para orar. Estamos en tiempos difíciles, tiempos en donde necesitamos aferrarnos fuertemente de nuestro Dios y tiempos en los cuales, ¿sabes?, nos queremos maravillar con la respuesta de sus oraciones. Porque Él ha respondido a muchas de nuestras oraciones y nosotros somos testigos de su poder, de su mano obrando en aquellas situaciones que parecen complejas, que parecen imposibles, donde se hace real lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia dice que hay cosas que son imposibles para el hombre, pero no hay nada imposible para Dios, porque Él tiene todo el poder. Él tiene en sus manos el mundo, tu vida y mi vida, y por eso estamos tan agradecidos. Y ¿sabes? Quiero que en este día podamos orar para comenzar esta reunión juntos. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y abre tu corazón para hablar con el Señor y poder dedicar este tiempo, esta horita que vamos a estar juntos delante de Dios. Oremos. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tú nos das un privilegio tan grande, que es el de poder bendecir tu nombre a través de nuestras canciones, el poder dirigirnos delante de ti por medio de nuestras oraciones y el escucharte también hablar a nuestras vidas con poder y autoridad a través de tu palabra. Y estamos en nuestra reunión de discípulos, donde nos desafiamos, donde aprendemos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Oh, te rogamos que tú nos ayudes en esta tarea ardua que va a requerir toda nuestra vida y que nos des, Señor amado, fortaleza espiritual para llevar a cabo nuestro propósito. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Te pido que abras tu Biblia allí en el Salmo 98. Salmo 98. Y dice así el Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notorio su salvación. A la vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El salmista nos llama acá a cantar al Señor un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque Él ha manifestado su salvación, su justicia. Él ha mostrado misericordia. Y sabes, es verdad, nuestro Dios es misericordioso y clemente. En su salvación está al alcance de todo aquel que cree, aquel que va delante del Señor y pide, Él le da. Porque el que pide, dice la palabra, recibe, y el que busca, halla. Y nosotros estamos buscando al Señor por medio de nuestra oración y por medio de nuestra fe. Esa fe maravillosa que tenemos porque Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. Y ¿sabes? Él nos invita a cantar y nosotros vamos a cantar. Y ¿sabes? Vamos a cantar esta canción preciosa que dice que tenemos un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Y pregunta, ¿quién sino el Señor ha hecho las estrellas y les llamó a iluminar? ¿Quién sino el Señor formó el sol, la luna? ¿Sabes? Solo uno, nuestro Dios poderoso. Cantemos al Señor. Estrellas creó,
siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Es así, por siempre y siempre le vamos a alabar a Él, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es eterno, Él es maravilloso, y nuestro corazón, ¿sabes?, constantemente debe estar delante del Señor, alabando y bendiciendo. Y sabes, Él es quien responde a cada una de nuestras oraciones. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es ese refugio cuando hay sufrimiento, cuando acechan los enemigos, dice esta canción, y nosotros también vamos a cantar y decirle: Señor, tú eres mi redentor y mi roca. Acompáñame. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor, mi
esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. ¿Ese es tu deseo? ¿Vivir cada día para el Señor? Espero que sea así. ¿Sabes por qué? Porque Él entregó su vida por ti. Yo quiero vivir cada día para el Señor porque Él un día se entregó por mí. El apóstol Pablo decía allí en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la motivación de cada creyente, poder vivir para Cristo, entendiendo ¿qué cosa? Su amor y su entrega, porque fue una entrega voluntaria, una entrega obediente, una entrega amorosa del Hijo de Dios hecho carne, por causa de los pecadores, para que hayan hombres y mujeres como tú y como yo, salvados, redimidos y rescatados de la perdición, para poder entonces alabarle y bendecirle. Y sabe, dice la palabra, que va a haber un día una multitud en el cielo de toda lengua y nación, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esas, lenguas y naciones vamos a estar nosotros, pero también queremos que hayan otras lenguas y naciones, lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio, por los cuales estamos orando. Y por eso te invito a estar muy atento a nuestro tiempo de misiones, este tiempo en el cual conocemos una etnia que aún no ha sido alcanzada o donde el porcentaje de cristianismo es muy pequeñito, para estar orando fervientemente por ellos. Vamos a orar por estas etnias y luego vamos a orar también por todo lo que está sucediendo en nuestro país, por las personas que están enfermos y por los que están trabajando arduamente en la primera línea. Así que te invito a ver este tiempo de misiones. Tribu Rajput de India. Población total 1.228.000 habitantes. Cristianismo 0.0%. Pueblo evangélico 0.0%. Religión principal, hinduismo. Idioma principal, hindi. Esta tribu está orgullosa de su herencia como soldados y gobernantes. El orgullo puede ser el obstáculo para llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Cuando un Rajput viene a Cristo, él o ella pueden ser rechazados por sus familias hindúes o musulmanas. Oremos para que esta tribu pueda tener Biblias y literaturas en su idioma. Oremos para que creyentes puedan compartir el Evangelio dentro de la tribu y personas pasar de muerte a vida a través de la fe en Cristo. Oremos para que el Señor envíe a creyentes quienes puedan hacerse amigos de esta tribu y mostrar el amor y la misericordia de Dios. Oremos por un movimiento fuerte del Espíritu Santo
que lleve a familias enteras a tener una experiencia de encuentro personal con Cristo Jesús para salvación. Oremos para que puedan haber iglesias de sana doctrina dentro de los Rajput. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí estamos entonces para poder orar por esta etnia, la etnia Rajput de allí de la India. La India es un país tan grande, más de 1.000 millones de personas que necesitan del Señor Jesucristo, y vamos a orar fuertemente por ellos, y espero algún día poder estar allí en la India o estar enviando misioneros a ese lugar, abriendo un hogar de niños, un hogar para niñas, no lo sé. Quiero soñar en grande porque tenemos un Dios grande, y espero que tú, querido hermano, te hagas parte de estos sueños, porque los que sueñan en grande para el Señor, ¿sabes qué? Realizan grandes cosas. Y la gloria es para Dios porque Él tiene el poder para hacerlo. Bueno, juntamente con la etnia Rajput vamos a orar por los enfermos. Ahí en el WhatsApp de la iglesia tenemos una lista súper grande de personas por las cuales estamos orando. Yo quiero compartir con mucho gozo. Hace algunos miércoles atrás pedí por Gloria Pizarro, que es tía de Bárbara, la Yoyita, y estuvo muy mal por causa del coronavirus, hospitalizada en Santiago, y el Señor obró un milagro y está ella en plena recuperación. Probablemente dicen los médicos que viernes o sábado va a estar de alta. Yo quiero darle toda la gloria y toda la honra a Dios, porque Dios fue el que hizo ese milagro y nosotros le honramos a Él y le somos agradecidos. La palabra dice que debemos nosotros presentar todas nuestras ansiedades delante del Señor, delante de Él con ruego, oración, pero también dice con acción de gracias. Y sería muy ingrato si hoy no agradeciera. Agradecemos al Señor porque Él ha respondido y va a responder tus oraciones. Así que no te limites, escríbenos cuáles son tus motivos de oración para poder estar delante del Señor poniendo esa petición. Oremos, acompáñame a orar. Dios de los cielos, Dios amoroso, Dios grande, vamos delante de ti pidiendo misericordia por aquellos países, naciones y etnias que aún no te conocen. Hoy conocimos una nueva etnia, la etnia Rajput de la India. Señor, son 1.200.000 personas que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Quizás hay un número pequeñito de creyentes verdaderos en medio de ellos. Yo te pido, Señor, que tú levantes obreros que vayan a ese lugar, levantes pastores indios que se comuniquen con estas etnias, Señor, y les lleven el Evangelio para que puedan creer, y la salvación preciosa que nosotros disfrutamos hoy sea también la salvación que ellos disfruten. Te pedimos, Padre Celestial, por las personas que están enfermas en los hospitales, sea de coronavirus o de cualquier otra afección, que tú estés con ellos, que tú, Padre Celestial, en el día de hoy puedas hacer una obra de sanidad en sus vidas. Oramos por los médicos, enfermeros, paramédicos, auxiliares de aseo. Oramos por todos los que están involucrados en el trabajo arduo y extenuante de esta pandemia, para que tú renuevas sus fuerzas, para que tú fortalezcas, para que tú animes. Estamos, Señor amado, comprometidos en orar por aquellos, Señor, que tienen que salir, los carabineros, Señor, militares, bomberos, personas que están en diferentes rubros, que son, Señor, de primera necesidad. Cuídalos, protégelos, en especial a aquellos que son tus hijos y te buscan, Señor amado, y piden tu protección cada día. Te agradecemos por aquellos, Señor, que tú has levantado, que tú has recuperado. Te agradecemos por las respuestas de oraciones poderosas que tú nos has dado, porque, Señor amado, nos anima a confiar cada día más y más en ti. Dios, te queremos pedir que como iglesia nosotros seamos un baluarte de oración, de fe y de confianza en ti, que las personas puedan ver en nosotros algo diferente, algo especial, que puedan ver en nosotros una confianza total, plena y continua en tu persona. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos agradecidos al Señor por poder orar. Y como te decía anteriormente,
Comparte con nosotros cuáles son tus motivos de oración. Puedes dejarlo a través del Messenger, del Facebook de nuestra iglesia. Puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp o también al correo electrónico que sale al final de cada transmisión. No te quedes allí. Obra, ¿sí? Escribe y nosotros vamos a estar orando. No porque nosotros tengamos algún poder, por supuesto que no. Pero tenemos un Dios que es todopoderoso y en Él confiamos. Ahora quiero que podamos ir a la palabra de Dios en nuestro tiempo de discípulos. Y si no lo recuerdas, estamos viendo enseñanzas del Señor Jesucristo para sus discípulos, basado en el capítulo 5 del libro de Mateo, donde encontramos el llamado Sermón del Monte. Si no lo recuerdas, se llama Sermón del Monte porque el Señor venía llegando del mar de Galilea y Él sube a un monte y desde allí Él comienza a enseñar. Y como aprendíamos anteriormente, esta es una enseñanza que se da a una multitud, pero mirando a sus discípulos. Y aquellos que somos discípulos de Cristo, entonces debemos escuchar con mucha atención lo que Él nos quiere enseñar. Ahora, este sermón del monte, querido amigo y querida amiga, no es un decálogo de requisitos para ser salvo. No es un camino que el Señor Jesucristo nos ha dejado para alcanzar la salvación. No es un manual de cómo llegar a ser un hijo de Dios. No es así. El sermón del monte de las bienaventuranzas más bien es un espejo, donde se reflejan las virtudes, las cualidades, el carácter y los deseos de quienes ya son hijos de Dios. Esto es muy importante de definir, porque hay personas que han tomado, ¿cierto?, el sermón del monte como una filosofía de vida. Dicen, bueno, si yo cumplo con esto, soy un pacificador, soy una persona misericordiosa, sigo la regla de oro, ¿cierto? Haz a los demás como quieres que te hagan, o trata a los demás como quieres que te traten, entonces yo tengo paz con Dios. Y no es así. La paz con Dios no se alcanza por medio de buenas obras. Las buenas personas no son las que agradan a Dios, sino aquellas que escuchan el mensaje de Jesucristo y entonces su fe es accionada. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Bueno, el que predicó desde el principio. Dice la palabra de Dios allí en el capítulo 4, verso 17 del libro de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje del Señor Jesucristo fue igual que el último que Él dio. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Él estaba diciendo era que el hombre y la mujer deben dar un giro de 180 grados. Un giro total, que si ibas hacia el norte, entonces ahora tú vas hacia el sur. Ya no tras tu justicia personal, ya no tras tus buenas obras, ya no tras ningún tipo de justificación humana, sino que ahora total y completamente entregado al plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Sabes cuál? Que tú creas y yo crea por medio de la fe. Dice el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 18 dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Para llegar a ser un hijo de Dios, para llegar a tener salvación del alma, lo que requiero es arrepentimiento de mis pecados y fe, confianza total y plena, dependencia total en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y cuando tú tienes estas dos cosas, arrepentimiento y fe, entonces en tu vida se van a reflejar ¿qué cosa? Las cosas que vemos en el Sermón del Monte. Y veíamos en el primero de estos estudios que la característica esencial de un verdadero creyente, su bienaventuranza está en primer lugar, dice allí, en ser pobre en espíritu.
El que es un creyente genuino, ¿sabes qué? En primer lugar, reconoce su bancarrota espiritual. Reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Reconoce que no tiene ningún mérito delante del Todopoderoso. Se mira frente a la cruz de Cristo y dice, pobre de mí, pecador. Como el publicano que se golpeaba el pecho, ¿se recuerda? Y decía, sé propicio a mí, pecador. Y no es como los religiosos y los hipócritas que se paran delante de Dios y dicen, gracias Dios porque yo no soy como este, no soy como este otro, yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona, yo he cumplido con los mandamientos, yo me he acercado a ti por mis propios medios. No, de ninguna manera. El Señor dice, la primera característica de uno que es verdaderamente un hijo de este reino que yo vengo a establecer es que se reconoce pobre en espíritu. Y eso es algo que choca con el hombre natural, porque el hombre piensa de sí mismo y se ve a él valioso, se ve a sí mismo rico, se ve a sí mismo, ¿cierto?, un hombre que tiene algo que entregar a Dios, pero está contrapuesto a lo que la Biblia enseña. Querido, tú y yo no tenemos nada que entregarle a Dios. Ahora hay personas que se molestan con eso porque piensan que nosotros nos creemos mejores. Y no, muy por el contrario, nos sabemos malos. Sabemos que somos pobres, por eso recurrimos al que es rico en misericordia. Ahí en Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios dice que es rico en misericordia. Nos salvó, nos salvó. Y cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios y que somos salvos, tenemos completa certeza de que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. En primer lugar, eso. El Señor Jesucristo dice, bienaventurado el que reconoce que es pobre, porque entonces será enriquecido espiritualmente. Bienaventurado, dice, los que lloran, porque ellos serán consolados. Y veíamos cómo este llorar va ligado a la primera instancia. Cuando tú reconoces tu condición de pecado y de bancarrota espiritual, de ti naturalmente surgen lágrimas. ¿Por qué? Porque tú entiendes y yo entiendo que hemos transgredido la ley de Dios. Porque entendemos que hemos ofendido al Todopoderoso, al Creador del universo, su santidad, su luz inaccesible. Entonces nuestro corazón es conmovido. Y aún más cuando nos damos cuenta que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes qué? Se emociona el alma y el ser. Y entonamos entonces, dice, mi corazón entona la canción. Mi corazón se llena de emoción. ¡Cuán grande es Él! Cuán grande es Él. Pobre espíritu derrama, ¿cierto?, lágrimas y entonces, recibiendo consolación, dice la tercera bienaventuranza, eres manso y humilde. Claro, porque una persona que ha reconocido que es pobre, que no tiene nada que entregar y que ha llorado sus pecados, no puede sino ser manso delante de Dios y delante de aquellos que lo rodean. Y veíamos cómo la mansedumbre no es debilidad de carácter, sino que es un estado de total autocontrol dotado por el Espíritu Santo de Dios, el cual muestra su fruto en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y nos fortalece para que en nuestra vida nos sean mostrados los frutos que son naturales de la carne, que son ira, contiendas, adulterio, fornicaciones, borracheras y todas las cosas que el apóstol Pablo dice, en otros tiempos también tú y yo anduvimos. Quizás tú puedes decir, no, yo no andaba en borracheras, pero ¿sabes qué? Todos en nuestro corazón, antes de conocer a Cristo, éramos malos, pecadores, orgullosos, envidiosos. El Señor Jesucristo fue el que dijo, mira una mujer para desearla en tu corazón y ya adulteraste con ella. El Señor dijo, enójate con tu hermano y ya lo mataste en tu corazón. Homicidas, mentirosos, sobre todo idólatras, porque la idolatría, ¿sabes qué es? Poner cualquier cosa antes que a Dios en nuestras propias vidas. Y ahora entonces llegamos a esta cuarta bienaventuranza, esta cuarta declaración que el Señor hace acerca de quiénes son verdaderamente felices, quiénes son verdaderamente afortunados. Y dice allí el versículo 6,
bienaventurados, estoy leyendo Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. Los leo nuevamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí el Señor Jesucristo nuevamente nos deja en jaque, ¿no? Él partió diciendo, bienaventurados, felices, afortunados los pobres. Y la pregunta era, ¿cómo alguien pobre puede ser afortunado? Después Él dice, feliz, bienaventurado los que lloran. Y ahora ¿qué dice Él? Feliz, bienaventurado, súper afortunado los que tienen hambre y sed. ¿Cómo puede ser una persona que tiene hambre y sed una persona afortunada, una persona feliz? Y que sabes que, como vamos a ver, tiene que ver con el objeto de su hambre, con el objeto de su sed. Pero una pregunta, ¿usted alguna vez ha tenido hambre o ha tenido sed? Yo recuerdo de niño que mi madre se molestaba porque a cierta hora del día yo era de lo más rechonchito, ¿cierto? Me gustaba comer lo mío y también lo de mis hermanos. Y decía, mamá, tengo hambre. Y mamá siempre decía, usted no tiene hambre, tiene ganas de comer. ¿Sí? Hambre tienen otras personas que viven en otros lugares donde no hay que comer. Pero ¿ha experimentado verdadera hambre? ¿Ha tenido esa sed que quema la garganta quizás en un día de verano trabajando? Acá la gente trabaja en los huertos a todo sol hasta que, ¿cierto? Hay que parar a cierta hora del día y hay que hidratarse porque la sed realmente es algo que no se puede contener. El hambre y la sed tienen características y vamos a revisar algunas de ellas para poder entender lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo. ¿Sabes qué? El hambre y la sed son una respuesta física a una necesidad real. El hambre y sed son una respuesta física a una necesidad que es real. Piensa usted en un hombre quizás ahí en la calle que no ha comido por varios días. Y está pidiendo para comer y usted se acerca y le dice, oiga, ¿sabe? Le voy a dar, ¿cierto? Una clave. No piense en comer, no piense en la comida. El hambre es algo psicológico. Ese hombre, ¿sabe? Puede pensar dos cosas. Uno, que usted no está de acuerdo, ¿sí? Que usted es una persona que ha perdido el juicio. O dos, que usted se está burlando de él. Porque, ¿sabe? El hambre no es psicológica. El hambre es una necesidad real. Usted sabe que tiene hambre porque allí el estómago, ¿cierto? Está pidiendo. ¿Por qué? Porque ya se siente mareado, porque el alimento es el combustible del cuerpo. Su boca está secándose, está perdiendo la hidratación natural de su cuerpo. Es algo real. El hambre, la sed, ¿sabe? También son necesidades conscientes de nuestro cuerpo. ¿Por qué digo eso? Porque hay necesidades que son inconscientes. Por ejemplo, sus células necesitan oxigenarse. Pero nadie dice, necesito oxigenar las células de mi cuerpo. No es así. Pero el hambre y la sed sí son algo consciente. No sé si alguna vez usted se ha acostado, ¿cierto? Y quizás quedó ahí con un poquito de hambre, está recostado y dice, bueno, no importa, voy a dormir nomás. Pero no se puede dormir. Y no se duerme hasta que baja, come algo, se lava nuevamente los dientes y se acuesta. Claro, porque el hambre es una necesidad que es consciente. Nosotros estamos conscientes de la necesidad de comer, de la necesidad de tomar, ¿cierto?, algún líquido para nosotros. El hambre también es una expresión de necesidades que son vitales. Claro, porque tanto la comida como la hidratación son algo que son vitales para nuestros cuerpos. Usted puede estar sin comer quizás algunos días. Hay quienes han estado sin comer hasta un mes por alguna razón extrema. Pero usted no puede dejar de beber líquido durante una semana sin experimentar la muerte. El agua es esencial para la supervivencia humana. Ambas cosas son esenciales. No veo algo más esencial que la comida y la bebida fuera del oxígeno, que es muy, extremadamente necesario, indispensable para la vida. Pero entonces el hambre y la sed son señales de nuestras necesidades vitales. Y de la misma manera, el hambre y la sed son una prueba de la existencia de vida.
Porque si usted tiene hambre y tiene sed, está vivo. Un muerto no tiene ningún tipo de necesidad. No necesita respirar, no necesita comer, no necesita beber. ¿Sabes por qué? Porque está muerto. Entonces el hambre y la sed son parte de la experiencia de la vida. Si usted tiene estas dos cosas, puedo decirle algo con certeza: usted está vivo, ¿sí? Ahora, entendiendo y viendo lo que es el hambre y la sed, vamos al objetivo. Vamos a entender qué quiere decir esto de tener hambre y sed de justicia. Este es el objeto del hambre y la sed que caracterizan a los verdaderos creyentes. ¿Cuál es el anhelo poderoso? ¿Cuál es el anhelo vital de los que son hijos de Dios? Dice la justicia. Hambre y sed de justicia. Ahora, para entender esto debemos ir al contexto en el que el Señor Jesucristo está hablando. Acá hay una multitud de personas israelitas que eran conocedores del Antiguo Testamento. Entonces vamos al Antiguo Testamento y veamos qué nos habla el Antiguo Testamento respecto a qué es la justicia. ¿Sabes? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo existe un paralelismo. Cómo la justicia es ocupado como un símil. ¿Sabe de qué? De la salvación. Se ocupa paralelamente justicia y salvación. Si leemos, por ejemplo, vamos allí, Isaías capítulo 46, verso 12. Isaías capítulo 46, verso 12. Dice la palabra de Dios así: Oíd, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aquí tenemos dos términos: justicia y salvación. Avance unos capítulos más al capítulo 51 del libro de Isaías. Y vamos a leer el verso 5 y 6. Dice Isaías 51, 5 y 6. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y en mí esperarán los de las costas, y mi brazo pone en su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de mis manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia prevalecerá. Acá nuevamente los dos términos paralelos: salvación y justicia. Y vamos a un verso más, allí en Isaías también, capítulo 56, verso 1. Dice Isaías 56, 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Entonces vemos cómo la justicia y la salvación hacen un paralelismo, y cuando el Señor habla de justicia, entonces también está hablando de salvación, porque su salvación es justa, y la salvación del hombre es una manifestación de la justicia de Dios. Dice la palabra que nosotros, siendo pecadores, somos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo Él muestra su justicia, porque derrama su ira sobre este que era inocente, porque llevaba sobre sí el pecado de aquellos que Él iba a salvar. Entonces, cuando están estos dos paralelos, entendemos que tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de lo que implica, de lo que nos lleva a la salvación de Dios. Es tener hambre y sed de todos los aspectos de la salvación. ¿Sabes? Cuando vemos en la Escritura hay diferentes términos para hablar de salvación: justificación, santificación, redención, reconciliación, propiciación, glorificación, adopción. Son todos términos que nos hablan acerca de la salvación preciosa que entendemos, que conocemos por medio de Jesucristo. Y quien es un verdadero creyente sabe que tiene hambre, sed, está ávido, está buscando el perdón de sus pecados conscientemente, realmente. Es una necesidad profunda de vitalidad en su ser.
busca esa salvación, ama esa salvación, proclama esa salvación. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, porque se encontró pobre, desventurado y lloró sus pecados y recibió entonces la salvación poderosa y quiere más de esa salvación. Tiene hambre y sed y busca constantemente esa justicia, esa salvación que viene de parte de Dios. ¿Sabes? Aquel que tiene a Jesucristo en su corazón toma esta salvación y busca en cada una de sus etapas. Y digo etapas, ¿sabes por qué? Porque la salvación tiene etapas. En el pasado podíamos decir que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hoy, en el día de hoy, en el presente, Él nos está librando del poder del pecado. Aquellos que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, podemos luchar. El mundo, aquellos que no conocen a Cristo, no tienen las herramientas para luchar en contra del pecado. Entonces se entregan a Él. Pero los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios y una nueva naturaleza que está capacitada para vencer el pecado. Dios nos pide que venzamos porque nos ha dado las herramientas para hacerlo. Pero también la salvación tiene que ver con el futuro. Cuando nosotros entonces ya no tengamos, ¿cierto?, el poder del pecado sobre nosotros, ni siquiera su presencia. Entonces, la salvación en el pasado es perdón de pecados, en el presente es liberación del poder del pecado y en el futuro, ¿sabes?, es la liberación total y completa de la presencia del pecado en nuestra vida. Y quien es un hijo de Dios está ávido de entender esto y de aplicarlo en su vida. Pero sabes que cuando hablamos de justicia, que es un símil de salvación, también estamos diciendo que el poder anhelar, tener hambre y sed de justicia es tener un anhelo profundo por una vida que es piadosa, por una vida que es justa. Y el Señor Jesucristo unió esto de tener una vida justa con otro concepto allí en el libro de Mateo. Quiero que vuelvas conmigo a Mateo, al capítulo 5, donde estábamos anteriormente, y leamos el verso 10. Mateo capítulo 5, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Él une persecución con justicia. Dice, bienaventurados los que son perseguidos o experimentan persecución por causa de ¿qué? De la justicia, por causa de la salvación, por causa de esta unión con Cristo, por causa de vivir una vida que es justa, santa, que es piadosa. Primera de Pedro capítulo 4, verso 3 y 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los que no conocen a Cristo, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El apóstol Pedro le decía a estos que le estaba escribiendo, ¿sabes qué? Ya nosotros no vivimos como vivíamos antes. No vivimos como el resto del mundo vive. Ahora vivimos una vida como piadosa, justa, santa. Y a la gente le parece algo extraño. Y a causa de que les parece extraño como vivimos nosotros, dice, nos ultrajan. Y eso fue cierto en el tiempo antiguo como es cierto en el día de hoy. Muchas veces aquellos que estamos verdaderamente comprometidos con la salvación en el Señor Jesucristo, vamos a ser discriminados porque no actuamos como el mundo actúa. No actuamos como ellos porque no podemos actuar como ellos. ¿Porque somos mejores? No, porque somos diferentes. Porque Dios nos llama a ser diferentes y Él ha regenerado nuestro interior. Y nuestros anhelos son diferentes a los anhelos que el mundo tiene. Por eso Pablo, por ejemplo, le dice a los tesalonicenses, estas cosas os escribo para que no se entristezcan como el mundo, como los que no tienen esperanza. Aquellos que somos hijos de Dios no enfrentamos ni siquiera la muerte de una manera similar. No lloramos desconsoladamente porque sabemos dónde vamos, porque tenemos vida eterna. Y yo he estado y me encanta ir a, ¿sabes qué? A velorios y funerales de hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay lágrimas, pero también hay risas.
Porque en medio de ese tiempo doloroso de la separación física, tenemos la certeza de que hay un reencuentro que es celestial. Bendito sea el Señor. Y la gente puede pensar que estamos locos. Estos que se ríen y lloran en un funeral. Pero nosotros sabemos por qué lo hacemos. Porque tenemos esperanza de vida eterna. Y sabe, la gente puede decir, estos son extraños, estos están locos. Y ojalá digan eso. Que estemos marcando la diferencia a donde quiera que estemos. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es insistente en decir que seremos perseguidos y seremos discriminados cuando de verdad queremos vivir una vida piadosa. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que verdaderamente quieran vivir piadosamente van a experimentar algún tipo de persecución. Y eso no nos debe extrañar, ¿sabes? Más bien nos debe alentar. Recuerdo el pasaje en los primeros capítulos de los Hechos, cuando Pedro y Juan son tomados por las autoridades y fueron azotados con varas. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban gozosos de ser tenidos por dignos de ser azotados por causa del Evangelio de Jesucristo. ¡Qué tremendos hombres! Dice, es para nosotros un privilegio que nos azoten porque de verdad estamos haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer. No que somos sadomasoquistas, querido hermano. De ninguna manera. A nadie le gusta ser discriminado. A nadie le gusta ser burlado. A nadie le gusta ser criticado. Pero si somos criticados porque amamos al Señor, somos criticados porque vivimos vidas santas, somos criticados porque estamos mostrando la luz de Cristo, entonces nosotros nos gozamos. Entonces nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos hambre y sed de vivir vidas justas, vidas piadosas. El anhelo primario de un verdadero hijo de Dios es ver cada área de su vida conformado a los mandatos y a los preceptos que la palabra de Dios nos enseña. Es así, debe ser así. Y quiero decirte algo, si tú nunca has experimentado ese anhelo, ese deseo de que tu vida sea conformada a lo que la Biblia enseña, entonces tú no eres un hijo de Dios. No eres un creyente. No te engañes a ti mismo. El estar dentro de una iglesia o conectarse a una reunión virtual no te hace un hijo de Dios. Lo que te hace un hijo de Dios, como decíamos antes, es arrepentirte de tus pecados y pedirle a Jesucristo que te salve y te perdone y pongas toda tu fe en la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que verdaderamente te hace un hijo de Dios. Y cuando ya eres un hijo de Dios, de tu ser van a nacer ese deseo profundo de vivir santa y piadosamente. Es por eso cuando nosotros creemos en que la salvación que Él nos da es segura y es para siempre. ¿Por qué? Porque hay personas que argumentan y dicen, entonces, si la salvación no se pierde, entonces es re fácil. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón y vivimos en el pecado. No, así no funciona. Porque cuando tú verdaderamente crees en Jesucristo, entonces tus intereses cambian y tus deseos son diferentes y tienes hambre y sed de justicia, del perdón de pecado y de vivir y conformar todo lo que tú eres a la persona del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Quiero decirte algo. ¿Cómo esto puede verdaderamente hacernos felices? Porque dice, bienaventurados, afortunados los que tienen hambre y sed. ¿Cómo puedes ser bienaventurado si a causa de vivir justamente y piadosamente el Señor te dice que te van a criticar? ¿Te dice que te van a perseguir? Bueno, porque debemos entender ¿qué es lo que verdaderamente obstaculiza que el hombre y la mujer sean felices? ¿Cuál es la razón de fondo que hace que los hombres sean infelices? ¿Sabes? Si nosotros hiciéramos una encuesta en el día de hoy, llamadas telefónicas, ya que no se puede hacer presencialmente, y le preguntáramos a la gente por qué usted considera que no es total o completamente feliz, vamos a encontrar tantas respuestas como personas hay. Quizás aquel que está pasando por problemas económicos dice, yo necesitaría más dinero para ser feliz. Quizás aquel que no tiene esposa, no tiene novia, podría decir, yo necesito una persona que me ame y a la cual amar para ser feliz. Quizás aquel que está
¿cierto?, en un problema matrimonial, puede estar diciendo yo necesitaría estar en otra relación o estar sin relación para poder ser feliz. Pero ¿sabes? Ninguna de esas cosas apuntan al fondo del asunto. Ninguna de esas cosas apuntan al fondo del asunto. Porque el fondo del asunto, aquello que no permite que el ser humano sea feliz, ¿sabes? Es una cosa: el pecado. El pecado es todo aquello que no agrada a Dios. Es esta actitud ofensiva que el hombre tiene hacia Dios de no reconocerle como Dios ni seguir sus mandamientos. Adán y Eva en el huerto del Edén fueron felices, bienaventurados, afortunados, hasta que le dieron la espalda a Dios. Y cuando le dieron la espalda a Dios, ¿sabes qué? Ellos comenzaron a ser desventurados, desechados. Ellos comenzaron a ser seres tristes. Y nunca recobraron esa dicha y esa felicidad hasta que pudieron, ¿cierto?, conciliar su vida con Dios. Es el pecado, querido amigo, lo que no te hace, lo que no te permite ser verdaderamente feliz. Pero ¿sabes qué hace el hombre? El hombre busca cualquier tipo de medida para paliar los síntomas, pero no erradicar el mal. Piensa eso, si un hombre va al doctor y le dice: doctor, yo tengo náuseas, doctor, yo tengo fiebre, doctor, y el doctor le dice: ok, te vamos a dar este medicamento para las náuseas y te vamos a dar este medicamento para la fiebre, pero no le hace ningún examen de sangre. ¿Está actuando correctamente el doctor? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque está tratando los síntomas. Pero ¿a qué no está apuntando? Al problema de fondo. Y hay muchas personas que van buscando una solución para la depresión, que van buscando una solución para la ansiedad, que van buscando aún en las iglesias, en los ministros, en los pastores, que les den un aliento y fortaleza. Y el pastor, ¿cierto?, el ministro tienen que estar constantemente rodeando a esta persona para suplir todas sus necesidades. Pero ¿qué no quiere esa persona? Que se toque la raíz del problema. ¿Y la raíz del problema cuál es? El pecado. Y hasta que el pecado, ¿cierto?, no es atacado, entonces no hay verdadera felicidad. Y por eso el hombre no es feliz. Porque como decíamos en la primera lección, la felicidad, querido amigo, no es un fin en sí mismo. Es una consecuencia ¿de qué? De tener una relación íntima y personal con Dios. El anhelo primario de un verdadero creyente no es la felicidad ni una vida placentera, es la justicia, es la salvación, es adecuar su vida a la santidad, a la piedad, a lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando va caminando por ese camino, ¿sabes qué? Como consecuencia de caminar ese camino viene felicidad a su vida y gozo. Y va a experimentarla plenamente cuando estemos en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo dice que somos nosotros verdaderamente felices, los que tenemos hambre y sed de la justicia. Porque estamos apuntando a lo que verdaderamente provoca, ¿qué cosa? La infelicidad del hombre, lo cual es el pecado. Piensa en esto. Cuando el Señor Jesucristo está consolando a sus discípulos porque ya definitivamente había llegado su hora de morir, Él les dice en el capítulo 16 de Juan que iba a venir un consolador, uno que les iba a consolar, uno que se iba a poner al lado de ellos. Ahora, ¿cómo les iba a consolar? Si leemos en Juan capítulo 16, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tipo de consolación es esa, querido hermano? Dice, va a venir el Consolador, Él te va a consolar. Pero primero dice, te va a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Por allí empieza la consolación, por allí empieza la verdadera felicidad. El Espíritu Santo convenciéndote de que eres un pecador, convenciéndote de que Dios, que es justo, ¿cierto?, debe enviarte al infierno, pero convenciéndote también de que por la gracia de Dios, Jesucristo vino y puede ser tu Salvador, si tú crees en Él de todo tu corazón. Cuando tú tienes eso, entonces ¿sabes qué? A tu vida llega la verdadera felicidad. No porque es el objetivo, no, el objetivo es Jesucristo, sino como una consecuencia de estar allí. ¿Sabes? La bienaventuranza para los que tienen hambre y sed de justicia termina así: serán saciados. Serán saciados.
serán saciados. Aquel que tiene hambre y sed de justicia va a recibir, ¿cierto?, esa saciedad. Aquel que llama a la puerta se le abre. Aquel que busca encuentra. ¿Sabe qué? En el cielo, en el trono, cuando sea el juicio del trono blanco, no se va a poder parar ningún hombre, ninguna mujer. Nadie va a poder decir, ¿sabes? Yo toqué a la puerta y tú no me abriste. Yo pedí pan y tú no me diste. Yo quise ser salvado y tú no me salvaste. Nadie va a ver así. Porque todo el que cree en el Señor Jesucristo tiene promesas de salvación. Y todo el que llora va a ser consolado, y todo el que se considera pobre en espíritu y entonces mira al que es rico en misericordia, recibe el perdón de sus pecados. El que tiene hambre, dice, va a ser saciado. ¿Cómo va a ser saciado? Bueno, Juan capítulo 6, versos 53 a 58 dice: Mas Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre asimismo. El que me come, el que también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es que, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo nos va a saciar del justo, de sí mismo. Su carne, su sangre son lo que satisface esta hambre y esta sed de justicia. Y acá no está hablando literalmente, sino figurativamente. El que se apropia de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, entonces es saciado, tiene vida eterna porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios, y la santidad y la justicia van a morar en él porque en él está Cristo mismo. El Señor explica estas palabras en el capítulo 7, allí en el verso 37, donde dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice: el que cree en mí. ¿Sabes, querido amigo? La saciedad que Dios va a dar para el hombre que tiene hambre y sed de justicia está en el Señor Jesucristo. Y sabes, esa saciedad es algo constante, continuo. Todo, no es que llegamos a Jesucristo, Él nos salva, nos perdona y no tenemos más hambre y sed. No, el hambre y sed continúa, permanece. Como en tu vida, hoy estás saciado, pero mañana vas a necesitar comer otra vez. Y es así con el Hijo de Dios. Hoy se sacia, hoy no estamos saciando de la palabra de Dios, pero mañana vamos a necesitar más de Cristo. Mañana vamos a necesitar más santidad. Mañana nos vamos a ver nuevamente pecadores y vamos a necesitar volver a Cristo para decirle: Cristo, sálvame, perdóname, Señor. Yo te ruego que tú me des más de ti para poder experimentar nuevamente esta saciedad. Y pasado mañana vas a necesitar más de Jesús. Bendito Jesús. Por eso quiero animarte a ti, hermano, a aquel que ya tiene a Cristo en su corazón, que ve esto y se siente reflejado, que te animes a buscar más a Jesús. Y a ti que miras esto y dices: sabes, esto me parece una locura, nunca lo he experimentado. Quiero decirte algo: entrégate a Cristo y lo vas a experimentar. Entrégate a Cristo y vas a saber lo que es la salvación, lo que es la felicidad y lo que es tener hambre y sed de justicia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo precioso que tú nos diste. Con tu palabra pudiéramos hablar tanto más. Podríamos hacer una vigilia, Señor, de oración y de estudio de tu palabra. Pero gracias por lo que nos diste en este tiempo. Te pedimos, Señor, que en tu gracia nos permita ser desafiados y aplicar esto en nuestras vidas. Sácianos con el que es justo, con el que ofreció su carne y ofreció su sangre por la salvación de los pecadores. Te pido esto en el nombre de nuestro buen Jesús. Amén. Bueno, querido amigo, querida amiga, estamos terminando, hermanos,
Estamos agradecidos del Señor que nos haya permitido tener este tiempo breve a la luz de su palabra. Y quiero animarte a poder estar junto a nosotros el día domingo. Continuamos con nuestra serie y ya vamos en el cuarto gran Yo Soy del Señor Jesucristo. Así que no te lo pierdas y que durante esta semana el Señor siga ministrando tu vida a través de los devocionales diarios y tu tiempo especial con Dios. Les envío un abrazo grande. Estamos orando por cada uno de ustedes y esperamos que pronto el Señor nos permita reunirnos nuevamente. Que el Señor te bendiga.